Muy interesante la exposición y realmente muy emocionante. Y una cosa, con respecto a la alta velocidad que pasa por un barrio, tenemos el caso de Murcia, donde 50.000 personas se están movilizando porque quieren construir un muro para evitar la interrupción para evitar que la gente cruce la ferrovía donde va a pasar justamente la alta velocidad. Entonces, ahí ni siquiera podrán dar las manos al político de turno. Y otra cosa, con respecto al derecho a la ciudad, me siento un poco implicada porque estoy escribiendo derecho a la ciudad y necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y creo que tenemos que un poco, no solamente hablarlo de manera general y un poco espiritual también ligarlo a algo muy concreto. Necesito ir a recoger el niño en este momento, en esta ocasión, y voy de mi casa al colegio. Necesito recoger todo este tipo de recorrido que a lo mejor una feminización también, una respuesta a la complejidad de la movilidad de las mujeres podría ayudarnos a definir, a completar, decimos, los derechos a la ciudad para todos y, como usted dice, para la gente que tenga menos recursos, que no tiene recursos en casa, entonces tiene que salir a actividades distintas. Entonces, nada, quería solamente saber usted si está de acuerdo en centrarnos en el concreto, de verdad, en la vida de las personas. Sí. Es una época bastante triste de tener que luchar por lo evidente, ¿no? El caso del muro de Murcia es una bestialidad, pues, simplemente. Pero yo no encuentro una solución que no sea la relación de la fuerza. Es decir, no basta con que haya establecido un cierto tipo de derecho, ¿no? Si no luchas por él, ahí lo pierdes, digamos, ¿no? El tema del niño que de la escuela, va muy ligado a la vida ciudadana. Es decir, yo de niño vivía en pleno centro, más o menos centro de Barcelona, al lado de un mamotreto espantoso que es la Sagrada Familia, digamos, ¿no? Que yo no sé, con la cantidad de bombas que tiran los norteamericanos, nunca han tocado ahí, demonios, ¿no? Porque la verdad es que en esto tuve una cierta intuición urbana, porque de muy niño, cuando veía aquello, digo, pero es un horror esto, digamos, ¿no? Bueno, pero yo a los 7 años iba solo a la calle y atravesaba, no mucho, pero bueno, pero hacía 8 o 10 cuadras, ¿no? Y vivía. Y que después esto se ha más organizado, que son los recorridos de los niños. Que los recorridos de los niños pueden ir a pie siempre que tengan puntos de apoyo. Y hay un psicólogo italiano que lo ha desarrollado mucho, ¿no? que es un acuerdo si tú tienes una ciudad con comercio, que es fundamental, el comercio en la ciudad, es simplemente ponerse de acuerdo con estos comercios que estén más o menos atentos a los niños que pasan por delante. Y ya está, digamos, ¿no? Y no hace falta que su madre, pues, si tiene que trabajar o tiene que hacer otras cosas, pues pueda enviar a los niños, etc., ¿no? Esto es bastante evidente. Lo que se trata es de hacer una ciudad confiable. Y para esto hace falta que las relaciones entre las personas. Yo no he entrado en un tema que sería alargado, que es lo que se llama la ciudad colaborativa. Hay muchas cosas que tienen que resolverse a través del intercambio y la interdependencia entre la gente, digamos. No todo tiene que pasar por la vía administrativa, ¿no? ¿Alguna cosa más?
casi mejor que hayan 2 o 3 preguntas y así, ¿no? Hay una aquí y una allí. Bueno, mi pregunta va enfocada a lo que comentaba sobre este encuentro que tuvo en México, sobre que el suelo debe ser un bien público como el agua y el aire. Recientemente se tuvo en la Ciudad de México la oportunidad de implementar mecanismos de fiscalización con la captación de plusvalías. Y bueno, fue un tema que tocamos en clase sobre que ciertamente no podemos socializar el suelo por los bienes, los intereses de privados, pero bueno, dentro de los mecanismos de fiscalización están estos instrumentos de captar plusvalía. Sin embargo, aquí la cuestión está, y pudiéramos citar a Foucault, de cómo se ejerce el poder, ¿no? Y es lo que pasó precisamente en la Constitución de la Ciudad de México, que por el poder por medio de los medios de comunicación sembraron una desinformación y el miedo en las personas, diciendo que te van a quitar la plusvalía de tu casa y el gobierno te quiere cobrar impuesto por las mejoras que le hagas en tu casa, ¿no? Cuando desvirtúan una verdad de una manera tremenda. Entonces, quería preguntarles desde su experiencia y desde su opinión, ¿cómo resistir? Me queda claro que hay una desvinculización entre lo que se dice en el aula y lo que pasa en la sociedad. Porque en las aulas todos decíamos, claro, pues captación de plusvalía para mejorar la mezcla de vivienda. Y en la sociedad se decía, no, el gobierno me quiere quitar mi derecho a la plusvalía. ¿Cómo combatir esta desinformación? Yo quería incidir un poco en lo que tú planteaste, la relación entre la universidad y cómo la universidad muchas veces está de espaldas a la realidad. Tú has comentado cómo la ciudad es compleja y para hablar de transporte hay que hablar de trabajo, hay que hablar de medio ambiente, hay que hablar de muchas cosas para poder enfocar la ciudad. Y sin embargo, la universidad va a una superespecialización donde el que es economista sabe de economista o sabe de microeconomía y dentro de microeconomía sabe no sé qué. Y si eres biólogo sabes de esto y de lo otro. Y muchos estudiantes dicen que tiene que ver esto que estoy estudiando 4, 5 o 6 años, luego cuando salgo a la realidad de la ciudad. ¿Cómo ves esta dicotomía entre la universidad? Seguimos algo que ya se hablaba hace 30 y 40 años, la universidad sigue yendo de espaldas a la sociedad, seguimos produciendo profesionales que luego no responden a las realidades y a las necesidades sociales. Ay, esto daría para... Bueno, primero por el suelo. Como me pasa bastante, cuando estoy empezando a decir algo, se me ocurre una cosa, la digo, y entonces me olvido o lo que estaba explicando, porque empecé a hablar lo de México y después se me pasó. Y cuando yo intervine como ponente diciendo cómo se podía yugular la especulación sin hacer una revolución político-administrativa, etcétera, de publificación, ¿no?, de socialización y tal, bueno, le expliqué cómo se podía hacer, ¿no?, a través de la fiscalidad, del planeamiento y tal. Y al acabar, bueno, usted es mexicano, supongo, ¿no? Pues por lo menos usted y yo sabemos que la Jornada es el periódico izquierda, izquierda, izquierda. Pues el periodista que me viene a ver me dijo, pero escuche, usted pone en cuestión la propiedad. Pero asustado estaba, digamos, ¿no? No sé si tenía algún trocito de tierra, ¿no? Pero digo, bueno, yo le tranquilicé, digo, escuche, no, es que no se trata de expropiar a nadie, sino a los que tienen suelo para especular. Es decir, simplemente decirles, mire, usted solamente puede vender a precio rústico.
y si quiere, pues el que, o si quieren, más un 15 o un 20% si es el promedio usual de la pequeña y mediana industria o comercio, digamos, ¿no? Es decir, este precio. Claro, ¿qué te dirá? Ah, no, pues yo no vendo, a este precio no vendo. Esperaré más tiempo, etcétera. Y dice, muy bien, pero le ponemos un impuesto muy alto. Y ya está. Usted elige. Por lo tanto, yo creo que siempre lo que no puedes es atacar muchos frentes. Y a veces incluso cometes injusticias. Entonces, tienes que atacar en general, quienes tienen suelo en cantidad. Son grandes empresas, entidades financieras, estos fondos de inversión, etcétera. Pues vas a por estos, no vas con el señor de clase media y no digamos ya el popular, el que se ha hecho la vivienda y que además ahora después a pesar que incluso ha conseguido que allí llegue el agua y que ella con su trabajo ha puesto... Yo conozco barrios de Barcelona que el pavimento lo hicieron los que vivían ahí, digamos, ¿no? Porque, bueno, yo estuve muy vinculado a lo que se llama 9 barrios, que fue el movimiento más importante en Barcelona en la década de los 70, ¿no? Y que aún ahora es activo y que, bueno, es un barrio que son 180.000 personas, que no es ninguna tontería, digamos, ¿no? Bueno, entonces y el tema de la universidad... vamos a ver, no, sería injusto decir que no hay realidad. Bueno, yo me acuerdo que en Barcelona y en Madrid, en los años 70, hubo una gran, no digo masiva, pero una importante participación de jóvenes profesionales, entre ellos muchos arquitectos, pero también sociólogos o economistas o geógrafos, etcétera, pero especialmente arquitectos que se insertaron en movimientos sociales, etcétera, y se consiguieron muchas cosas, digamos, ¿no? Ahora, el planteamiento es, como os he dicho ahora, centrado no solamente por la especialización, en el caso de los arquitectos o ingenieros, etcétera, pero por lo menos estos saben de algo. En ciencias sociales es mucho peor. En ciencias sociales se ha hecho, es decir, en los años 60 o 70, yo creo que las universidades, las facultades de base de carácter social, no permitirían lo que se hace. Por lo que se está haciendo en las ciencias sociales es, en nombre del cientificismo propio de las ciencias duras, eliminar los valores, eliminar los objetivos, eliminar la mezcla entre el análisis y la intervención, etcétera. Etcétera. Y esto no es culpa de los estudiantes o de los profesores, es culpa de unos sistemas. Por ejemplo, yo hace ya años, cuando me enteré que había revistas indexadas, yo me negué a colaborar en revistas indexadas. Absolutamente. Ahora, nunca le recomendaría a una persona, a un universitario que quiere hacer carrera académica de 25 años o 30 o 35 o 40, que si no pasa por estas orcas claudinas no avanza. Pero ¿por qué este sistema cientificismo? Es simplemente para no incidir sobre la realidad, para no incidir sobre los objetivos políticos, sociales, culturales, etcétera. Es decir, como yo me di cuenta de esto, por ejemplo, cuando me pidieron
un texto largo para una colección de libros, que entonces yo no sabía que existían revistas indexadas, pero no colecciones de libros también indexados. Bueno, era un acuerdo entre la Universidad de Lisboa y la Universidad Autónoma de Barcelona, y que hacían una colección de libros y eran sobre el tema metropolitano. Entonces, es un tema que yo conocía bastante bien, porque, por una parte, yo estuve durante 4 o 5 años al frente del área metropolitana de Barcelona, que esto se aprenden cosas, se aprenden bastantes cosas. Pero también en el año 82, 83, 81, los primeros años 80, y en el año 2000, dirigí un enorme informe sobre las políticas metropolitanas y la organización metropolitana fundamentalmente en grandes ciudades de América y de Europa. O sea que era un tema que me iba muy bien, lo hago, los directores de esto me dicen, estupendo, etcétera, muy bien. Pero al cabo de un par de meses me envían, dicen, mira, te ponemos aquí el comentario que han hecho 2 personas sobre el tema, evidentemente esto saldrá, etcétera, pero me dicen, bueno, y estas 2 personas me dijeron, uno me decía, bueno, los 2 con mucha seguridad, dicen, usted bueno, lo que está bien, tal y cual, pero usted no se nota que sea un académico. Yo no sabía que hubiese una raza especial que hay los académicos y el resto de la sociedad más, etcétera, ¿no? Y el otro decía, bueno, pero es un personaje que debe ser muy ingenuo. La verdad, me han dicho cosas, insultos mucho más importantes, pero ingenuo nunca, ¿no? Me dicen, bueno, pues me dicen, porque este señor considera que los conflictos sociales tienen algo que ver en el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Dice, hombre, no, esto lo sabe no ya un estudiante, sino una persona normal de 20 años, digamos, ¿no? que esto, ¿no? Entonces dije, bueno, yo retiré esto, ¿no? A pesar de que eran amigos míos los directores de esto, etcétera, y les supo mal, pero esto, ¿no? Pero una cosa, cuando no se hablaba del derecho a la ciudad, que después ha sido más bien, pues han sido primero Harvey a nivel teórico y después pues organizaciones sociales como HICA, Habitat International Coalition, etc. En los años 90 yo me planteé el tema del derecho a la ciudad, me dijo, pero no voy a tomar la línea de Henri Lefebvre, que había sido profesor mío, por cierto, cuando yo estudiaba en Francia, sino que digo, no, yo voy a empezar por abajo, no por arriba, no por la sociedad, etcétera, sino por los barrios, ¿no? Entonces llegué a la conclusión de lo que antes les he dicho, que el derecho a la ciudad finalmente no es un catálogo, sino es un conjunto de derechos que requieren unas políticas concretas y unas formas de participación social también, y que esto es el derecho a la ciudad, digamos, ¿no? Etcétera. Es decir, un método inductivo más que deductivo, en ese sentido, ¿no? Bueno, escribo esto como un paper de 10 o 12 páginas, se lo miran algunas personas, consideraron que era muy interesante, etcétera, y una revista muy reconocida, en la que me habían publicado varios artículos sin saber que era una revista de estas indexada, que es la Revista Mexicana de Sociología, que es una revista muy prestigiosa en América Latina, que está así en el nivel alto de estas revistas. Y entonces me piden que forme parte del comité editorial y que haríamos una reunión anual, etcétera. Bueno, un antropólogo famoso y una socióloga, Alicia Sicardi y Roger Bartra,
se habían leído el papel y dijeron, está muy bien, esto es interesante y tal. Y bueno, me llama el director y me dice que a ver si acepto formar esto y tal, el de comité editorial. Y bueno, dije, bueno, y me dicen si... Y al cabo me pide si tengo algún paper para ponerlo, porque dice, pues porque pondremos un recuadro, que usted se incorpora al comité editorial, etcétera. Y yo digo, mire, te acabo de hacer unas notas sobre el derecho a la ciudad, que es una cosa novedosa, etcétera. Dice que es un paper, no dice, pues muy bien, porque tenemos una selección, etcétera. Al cabo de otros meses me dicen que no ha sido aceptado el paper porque no cito autores de referencia que tengan autoridad. Dice, lo primero que se me ocurrió decir, caramba, si llevo 30 años sobre estos temas, pues algo debo haber aprendido, digamos, ¿no? Me dice, sí, ¿qué tal? Bueno, esto ¿qué prefiere que decir? Quiere decir que tienes que repetir algo que ya se ha dicho. Cosa que es, por tanto, que es lo contrario de la innovación de la sabiduría, digo, ¿no? Digo, parece que es innovar, es aportar algo nuevo. Digo, no, tenía que citar a alguien. Como yo no quería tampoco llevarle la contraria a Lefebvre, que le tenía mucho cariño, pues no cité a Lefebvre para decir, mire, es que yo no voy ahora aquí a pelearme con Lefebvre, que estaba muerto ya además, digamos, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir eso que es el control de las ciencias sociales? Exactamente el control, digamos, ¿no? Tienes que repetir algo, si no, no vale. Bueno, pues es eso lo que hay que romper, digamos, ¿no? Es decir, porque además, miren, cuando encuentro estudiantes que habían sido míos, que a veces me parecen, digo, este señor viejo fue un alumno mío, es que no, bueno, pensé, ¿cómo puede ser, digamos, ¿no? Porque bueno, entonces, siempre me dicen, nos acordamos mucho de usted, tal y cual, etcétera, porque nos hizo salir a la calle. Yo nunca hubiese conocido estos barrios, estos problemas, esta gente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es eso. Hay que, como dice, para acabar, un verso de Cesare Pavese que dice, atravesar la calle para salir de casa. Pues eso, salir de las aulas. Muchas gracias. Bueno, Jordi, de nuevo muchísimas gracias por haber participado en la Universidad Social. Vamos a dar comienzo al acto de clausura de la Universidad Social de Vallecas, en el que van a participar Paco Pérez Ramos, concejal presidente de los distritos de Puente y Villa de Vallecas.